Hay un tema que me preocupa cada vez más y es la creciente confusión que veo entre muchos católicos con el tema de las bendiciones intergeneracionales. Es decir, que nosotros portamos los pecados de anteriores generaciones o que portamos las bendiciones de anteriores generaciones. Esto, hermanos, lo voy a decir claramente, y esta no es la opinión de Alejandro Bermúdez, es la enseñanza de la doctrina de la Iglesia. Eso es totalmente aberrante y herético. Me han dicho que hay algunos sacerdotes que incluso hacen bendiciones intergeneracionales para bendecir a las generaciones anteriores, a los difuntos que hayan hecho algún mal. Eso es herético, va en contra de la doctrina de la Iglesia. Y voy a aclararlo todavía más adelante, pero han habido algunos que han tratado de justificar esta creencia de las bendiciones o maldiciones intergeneracionales, haciendo afirmaciones totalmente tontas y manipulando enseñanzas comunes. Es obvio que nosotros somos herederos del pecado original por Adán y Eva. Nosotros somos herederos de ese pecado de los padres originales. Y obviamente lo hemos ido recibiendo de generación en generación. Todo ser humano lo recibe. Pero eso es lo único que recibimos como parte de la naturaleza humana. Entonces, algunos que tratan de afirmar que las bendiciones o maldiciones intergeneracionales son reales, tratan de justificar en el hecho de que nosotros heredamos de Adán y Eva el pecado original. Es lo único que heredamos, hermanos. Y voy a explicar por qué. Porque la primera pareja primordial del hombre y mujer, de Adán y de Eva, tenían la libertad absoluta y habían sido creados sin pecado, como fue concebida María sin pecado original. Y ellos tenían una opción que hacer y en base a esa opción eso se iba a ir transmitiendo de generación en generación. Esa opción, lamentablemente, como sabemos, fue la de optar por el pecado y desde entonces nosotros como seres humanos compartimos las consecuencias del pecado y de la muerte. Pero una vez que nosotros hemos heredado eso de la pareja primordial, la enseñanza cristiana, el dogma de la Iglesia, es decir, lo que cree la Iglesia, es que la salvación es totalmente individual. Obviamente, las relaciones comunitarias son importantísimas, el efecto que tiene la comunidad sobre nosotros es importantísimo y por eso es que la fe se vive en una comunidad, se vive públicamente. Los consagrados vivimos en una comunidad. Han surgido múltiples comunidades, congregaciones, órdenes religiosas, etcétera, porque la comunidad es muy importante para vivirlo. Pero la salvación es un acto personal, es un acto personal. Y la revelación de Jesucristo es que nadie nace con un hándicap, es decir, nadie nace con una desventaja en términos de su salvación. Hay personas que pueden decir, bueno, pero yo tengo determinada problemática psicológica que es muy grave y es de nacimiento. Yo tengo determinada inclinación en mi naturaleza genética que me hace proclive a tales o cuales problemas de nacimiento. Eso, hermanos, no es un hándicap porque lo que Dios espera de cada uno es proporcional a lo que tiene. Recuerden ustedes la parábola de los talentos. Dios, Jesucristo, queda satisfecho, nos dice que el propietario queda satisfecho en las dos versiones de la parábola de los talentos, con que cada uno dé en proporción de lo que se le dio. Es decir, el que recibió 5 está bien que lo haya duplicado a 10. El que recibió 2 está bien que lo haya duplicado a 4. No está esperando del que recibió 2 que dé 10. Y la misma parábola dice, unos dieron frutos, cuando nos habla de la parábola del sembrador, cuando no elogia a la semilla que dio fruto, a diferencia de la que cayó en el camino y se llevaron los pájaros, la que creció entre rocas y no echó raíces, o la que creció entre zarzas y se ahogó cuando creció. De las que dio fruto nos dice, unos dieron al 20, otros al 40, otras al 100. Entonces, es importante comprender que nadie nace con una desventaja comparativa. Dios no comete esa injusticia y mucho menos transmitida por nuestros padres. Y tampoco es una ventaja. Alguien me decía, Alejandro, yo he conocido muchas personas
que son personas buenas y que les va muy bien en los negocios. Hermanos, el concepto de que el bienestar económico es de alguna forma una bendición de Dios es un error. Eso es algo bueno que facilita la vida. Pero las enfermedades pueden ser también una bendición de Dios. Y algunos dirán, Alejandro, te contradices porque tú has dicho que Dios no quiere el sufrimiento. Es verdad que no lo quiere, pero lo permite como consecuencia de la libertad. Y en consecuencia, Santa Rosa de Lima, que tenía que sobrellevar todos sus sufrimientos, Santa Cateri Tecahuita, la primera santa nativo-americana en los Estados Unidos, la primera santa india, era una mujer que fue horriblemente destruida por la viruela y luego quedó ciega. Y lo único que hacía era catequizar sentada porque no veía, porque sufría una pobreza enorme, y así es como se santificó. ¿Alguien puede decir que Cateri Tecahuita, pobre, ciega, desfigurada por la viruela, es menos bendecida que alguien que tuvo dinero acá y después no sabemos si pasó 1000 años en el purgatorio o que de repente no se salvó? Entonces, esta visión de que nosotros recibimos bendiciones o maldiciones a través de las generaciones es una visión, primero, protestante, totalmente protestante, creer que la bendición de Dios se manifiesta necesariamente en el bienestar económico. Esto no es así. El bienestar económico, si sirve para el bien, es bueno. Si es que el bienestar económico significa que un padre engría de tal manera a sus hijos con el bienestar económico que van a ser unas personas incapaces de sobrellevar sufrimientos, alejados de la fe, ¿dónde está la bendición? ¿En que comen más rico o lo que más le gusta? ¿En que pueden acomodarse mejor en una casa más lujosa? ¿Y qué hay del joven rico que se fue porque tenía muchas riquezas y el Evangelio lo muestra como un caso de frustración, de desesperación y de fracaso espiritual? Entonces, hermanos, nadie hereda ningún hándicap ni ninguna ventaja. Cada uno de nosotros es juzgado por lo que hace y por lo que tiene. Y en consecuencia, si tú quieres creer que existen bendiciones intergeneracionales porque un sacerdote equivocado cree que puede ejercer sacramentos sobre los muertos, en consecuencia, esta persona puede creer lo que quiera, pero no puede decirse católica. Esa no es la enseñanza de la Iglesia. Eso va en contra de lo que enseña el catolicismo. Va en contra de lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica. Va en contra de lo que nos han enseñado los mismos evangelios y el Nuevo Testamento con San Pablo. ¿Recuerdan ustedes cuando los discípulos se acercan a Jesús para preguntarle sobre un ciego de nacimiento? Le dicen, Señor, ¿este es ciego por sus pecados o por el pecado de sus padres? Y Jesús le dice, ni lo uno ni lo otro. Es ciego para demostrar la grandeza de Dios, y hace el milagro. Y con esto está rompiendo la creencia del Antiguo Testamento de que efectivamente uno heredaba las maldiciones de sus padres. No es así. Esa es una creencia completamente errada. Ahora, que mis abuelos puedan tener una influencia en mí, por ejemplo, si yo era niño, ¿no? O sea, mi padre dice que, por ejemplo, él tenía una tía abuela que era bruja. Y él se acuerda de la manera como le afectaba eso de niño. Entonces sí hay consecuencias, pero ese es efecto directo. Pudo no haber sido el abuelo, pudo haber sido el vecino que tenía influencia sobre la persona. Nadie niega que personas más ancianas puedan tener influencia sobre nosotros en la vida. Pero si yo nazco y simplemente nazco porque mis abuelos, resulta que mis abuelos fueron unos grandes hombres de Dios o fueron unos enormes pecadores, eso no va a afectar que yo sea una persona proclive al pecado o proclive a la gracia. Nosotros podemos ver nietos de grandes personas de fe que son totalmente incrédulos. Y vemos hijos de feroces socialistas convertidos al catolicismo. Entonces, hermanos, tiene que quedar en claro que la creencia de que el bien material es un signo de la predilección divina es una creencia completamente calvinista de Juan Calvino, uno de los reformadores de los revoltosos protestantes de origen suizo.
Y la creencia de que nosotros salvamos, podemos redimir nuestras generaciones o heredamos lo que es de nuestras generaciones, es una herejía y una creencia mormona de una religión que ni siquiera es cristiana. En consecuencia, que quede bien claro, ese es un error y es un error que tiene que ser denunciado y combatido porque va en contra, por más buena intención que muevan los sacerdotes que hacen curaciones intergeneracionales, va en contra de la doctrina de la fe. Que tengas un buen día.